animales salvajes del campo que Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no deben comer de él. No, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer: de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en el que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Llegamos pues a un capítulo muy controversial, pero lleno de información que nos hace comprender realmente de dónde viene la caída del hombre, qué proceso siguió, y podemos tocar temas fascinantes como la información genética que tenemos y que nos hace responder de cierta forma. Esta conversación inicial nos muestra cómo es que una pregunta capciosa, que obviamente tenía esa intención, logró su propósito, y la inocencia de la mujer en este caso da la información correcta, pero no se da cuenta que está cayendo en una trampa. Para empezar, la serpiente era el animal más cauteloso, dice ahí. Y siempre se ha visto a la serpiente como el enemigo, como el animal que representa el mal. ¿Quién creó a la serpiente? Iniciamos leyendo que fue Dios mismo. ¿Cómo se comunicaban? Por telepatía. El hombre podía comunicarse con los animales. Aquí estamos viendo que fue Eva quien se estaba comunicando con los animales. Una facultad que Dios mismo dio al hombre, y creó tanto a la mujer como a la serpiente. Creó al hombre junto con la mujer y la serpiente. Entonces podía haber una comunicación entre animales y el ser humano. Hablaban por medio de la mente, y la serpiente, que era muy astuta, había analizado cómo fue la relación de Dios con los seres humanos, con esta primer pareja, y al ver que le había dado autoridad sobre ella misma, sobre la serpiente, sobre los demás animales, les había construido todo este mundo, pues evidentemente sintió celo, sintió que tenía de alguna forma que lograr que ellos cometieran un error. Bueno, ¿por qué un animal creado por Dios quisiera lograr eso? Entonces sí tiene que ver la serpiente con el mal. Evidentemente, en esta ilustración que Moisés vio, recuerden eso, se le da a entender que había en parte de la creación de Dios unos seres muy inteligentes que, al haber visto cómo le había entregado una creación maravillosa al ser humano, se iban a acercar y querían estropear esa hermosa relación que tenían con el Creador. Le muestra que es una serpiente para darle a entender que la serpiente, y en verdad también
hasta el día de hoy ese animal tiene un instinto diferente a nosotros. Se habla de un tema con los reptiles, con seres anteriores a nosotros, y es bueno aclarar esto. Esos seres a los que nosotros al día de hoy nos ha llegado la información que existen y se les llama reptiles o reptilianos, existen en verdad, sí, existen. Fueron anteriores a nosotros, a los seres humanos, sí, fueron anteriores a nosotros. Y no podemos negar que son parte de la creación de Dios, porque sienten celo de la creación de Dios al ser humano, porque su lapso terminó, destruyeron lo que Dios les había dado por este mismo sentir, por un sentir de inferioridad, pero de querer quitarte a ti que estás en una mejor posición, pues ese lugar del celo. Y cómo logran que el humano caiga de una manera en la que te engañan y te hacen preguntas de este tipo. Ahora, esa comunicación existe también en nuestros días. Hay personas que se comunican para lograr su cometido. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan rodeos a las cosas, crean un guión para saber información de ti, de tu vida, para llevar, para atraer. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta de eso o no tenemos la valentía para en una conversación poner un freno. Y Eva, al ver que la serpiente le preguntaba que si acaso Dios les había prohibido comer de todos los árboles, no se dio cuenta de lo que la serpiente estaba haciendo. Y ella inocentemente respondió y dijo, no es así, nos dijo que podemos comer del que queramos, solamente del que está en el centro del jardín. Dijo, no, si comemos moriremos. Y la serpiente le dice, no, no morirán. Bueno, ¿qué pasa después? Quizá lo sabes. Pues hasta ahorita estamos aquí, la creación continuó, los seres humanos estamos aquí, así que también continuamos. Y no morimos en un plano literal de ya no existir. Morimos espiritualmente, morimos a la relación con Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Continuemos pues. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para taparse. Más tarde, como a la hora del día en que soplaba la brisa, el hombre y su esposa oyeron la voz de Dios cuando él andaba por el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Dios entre los árboles del jardín. Y Dios estuvo llamando al hombre una y otra vez y diciéndole, ¿dónde estás? Bueno, luego del engaño por medio de una conversación, y me gustaría que te grabes eso,
para que un mal llegue a tu vida se necesita una conversación. No hay un mal que pueda llegar a ti si no existe esa conversación. ¿Por qué? Porque el mundo se crea a través de la palabra. Entonces, si tú recibes en tu vida algún chisme, ten cuidado. Si tú estás escuchando información que daña a las personas de tu alrededor, aléjate de esa conversación. Si alguien, y esto te lo digo como un consejo personal, te da rodeos o no te pregunta exactamente lo que quieres saber, pues ten primeramente el valor de preguntarle qué es lo que quieres y dímelo así, sin más. O no caigas en esos juegos porque es una trampa, son una trampa. Y vemos que al principio al humano le hicieron caer de esta forma, con una trampa. Luego, ¿qué era lo que buscaba la serpiente? Bueno, que esa inocencia, esa pureza se terminara. ¿Qué es lo que había hecho Dios con Adán, con el hombre? Le había entregado un mundo, eso es lo que sabemos primeramente. Y le había mostrado todo lo que había hecho para él. Eso quiere decir que Dios creó todo este mundo para el ser humano. Por supuesto, si tú eres papá, si tú eres mamá, ¿acaso no le das el mejor mundo que está en tus manos a tus hijos? Entonces, ¿por qué Dios no nos daría ese mundo a nosotros? Claro, y más con ese poder y más con esa intención llena de amor. Así fue. Entonces, la serpiente, al sentir envidia, celos, quiere quitar la inocencia. ¿Qué es lo que pasa también en nuestra sociedad? Desde los niños buscan quitarse la inocencia unos a otros. El que ya sabe de unos temas quiere hablar con otro un poco más pequeño que él, quiere mostrarle la vida, quiere decirle, ¿sabías que, oye, te quiero contar? Y le muestra, le enseña, porque ese sentir de información que tenemos sobre otra persona a veces se vuelve equivocado porque queremos darle el mundo así como Dios se lo dio a Adán y a Eva, pero es en base a nuestra visión. Entonces la serpiente, ¿qué podía ofrecerles que Dios no le hubiera dado a ellos? Pues un exceso de información. Entonces le dice, oye, prueba, ¿no se ve bien este fruto? Claro que sí. La información a veces duele. Hay otro hombre que está como en el rango de los hombres más sabios y él escribió, el que mucho sabe, mucho sufre. Y sí, es cierto, la información llega a doler y este dolor se ve de la siguiente manera. Luego de que Eva prueba del fruto, ¿qué es lo que hizo? Compartió ese fruto. Hay también una creencia que este fruto eh, es la sexualidad porque estaba en la parte central del jardín. Y recuerdan que les había mostrado también que parte de esa creencia decía que el jardín era el cuerpo humano. Bueno, tiene también esa representación, y si la serpiente le dio a probar de ese fruto a la mujer, estamos hablando de sexualidad. Bueno, como una serpiente puede estar sexualmente con la mujer, bien. Eh,
ante nuestros ojos es algo inconcebible, algo imposible, porque esos animales morderían, pero había una comunicación distinta. Esa serpiente representa también entidades, seres que Dios creó y que tienen una característica reptil, más se le muestra a Moisés como ese animal para que lo pudiera entender, pero puede ser que entonces un ser reptil tuvo contacto con Eva, claro, contacto sexual, por supuesto. Y entonces Eva conoce la sexualidad antes que Adán y, y como la sexualidad, pues agradable, agradable a nuestros ojos, agradable a nuestro cuerpo, que estimula nuestra mente y nos llena de información. ¿Qué es lo que pasa luego de tener contacto sexual? Y este tema lo voy a hablar con mucha serenidad y de la forma más correcta. Bueno, luego de que experimentamos un orgasmo, hay también un sentido de culpa, un sentido de entender qué es lo que acabamos de hacer. También lo vemos en ellos cuando Eva va con el hombre y le da a probar este fruto, se dan cuenta de que estaban desnudos, se dan cuenta de algo y ese es el mismo sentir que experimentamos después de ese acto. Eh, el querer tapar, el querer terminar esa escena, el darse cuenta que estaban desnudos. Si recordamos parte de la escritura anterior que ya leímos, decía que ellos no sentían vergüenza y la vergüenza vino luego de un acto en el que se termina la inocencia. Ya no iba a estar Dios mostrándole al hombre y a la mujer toda la creación que Él había hecho para ellos. Ellos habían ya perdido por completo ese tour maravilloso por el mundo que Dios les había entregado.